Es un evangelio en el cual muchos no querrán oír porque querrán vivir en ese pecado que les encanta. Hermanos, yo siempre considero algo: cuando uno llega a Cristo, uno empieza a tener una nueva relación con Dios. Amén. Pero no te olvides algo: uno cuando llega a Cristo verdaderamente, con el evangelio verdadero, también comienza una nueva relación con el pecado. Lo que antes te encantaba, ahora lo aborreces. Eso es el evangelio que necesitamos predicar, con todas estas características. Y aquella persona que quiera nacer de nuevo, que quiera creer en ese evangelio, tiene que darse cuenta que no puede avergonzarse de esto que estamos hablando. Y espero que esta mañana, si tú eres un discípulo, no nos avergoncemos del evangelio. Yo creo que muchos de nosotros no querramos intencionalmente avergonzarnos del evangelio, pero yo creo que posiblemente muchas veces, sin darnos cuenta, nos avergonzamos del evangelio. Cuando le hacemos ver a los demás que la iglesia o Cristo o un hermano no es tan importante como muchas otras cosas. Cuando a veces estamos cansados, por ejemplo, ¿no? Estoy cansado por venir a la iglesia, pero si el mismo jefe a esa misma hora te pide hacer 2 horas extra, nos quedamos. Pero para la iglesia estamos cansados. Y sin querer es decir, wow, no es tan importante. Hay cosas más importantes. Sin querer a veces demostramos que no es tan importante el evangelio. Pero eso es cuando ya somos discípulos. Pero podemos avergonzarnos del evangelio, a veces sin quererlo. 1 Corintios 1, versículo 18 al 23. No lo voy a leer todo, pero la primera parte, este evangelio de lo cual no debemos avergonzarnos y predicarlo de esa manera, dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. El otro versículo que quiero leerles es que el 23 dice: porque nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Saben que la palabra griega allí para tropezadero es una palabra muy conocida para nosotros? Es escándalos. Querido hermano, este evangelio que tenemos que predicar para que las personas se conviertan y nazcan de nuevo y puedan ser un discípulo, es un evangelio que es una locura para la mayoría y encima es un escándalo. Va en contra de nuestro yo. ¿Cómo que no tengo nada que ver con la salvación? ¿Cómo que yo no me salvo? ¿Cómo que las obras no sirven? Yo tengo que ser parte. Tú estás loco que la salvación es solamente por gracia. ¿Cómo que no tengo que hacer nada? Que es solamente por fe. Ya vamos a ir más adelante a ese punto, pero es un escándalo, es una locura. Lo más triste es que, queridos hermanos, a veces tenemos la idea de que podemos avergonzarnos de lo que nos salva. Es realmente ridículo avergonzarnos de lo que únicamente nos salva, que es el evangelio. Y cada uno tendrá que hacer ese examen de cada uno de cómo estamos predicando el evangelio y cómo estamos viviendo ese evangelio como discípulos, aquellos que lo somos. El evangelio no es un mensaje diluido. El evangelio no es un mensaje adecuado a lo que quieren escuchar. Hoy en día estamos rodeados de personas donde parece que el evangelio está de moda. Parece tan fácil hacer crecer una iglesia, sí, pero que con el mensaje que quieren escuchar. ¿Por qué se amotina la gente? Dice la Escritura. Porque se juntan a escuchar lo que quieren oír. Queridos hermanos, las iglesias de sana doctrina, ¿por qué son las que poca gente? Porque no es un mensaje popular. Parece un mensaje inadecuado. ¿Cómo que me vengas con santidad? Prefiero lo que me interesa, que son quizás las riquezas, quizás mis propios deseos. La Escritura dice que es un mundano. A veces los cristianos nos embarramos la cabeza en decir qué es un mundano y le estamos diciendo a una persona: un mundano es alguien que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No, la Biblia dice que es un mundano. Aquel cuyo deseo de su corazón está puesto en el vientre, en lo que desea, en este mundo, en los placeres, en lo sensual. Eso es un mundano, y lo dicen los salmos. Querido hermano, ¿qué es el evangelio? Primero que el evangelio tenemos que decir que es que en un principio ese mensaje que nosotros estamos predicando es gratuito, es por gracia. Pero también tenemos que decirle que ese evangelio
Una vez que lo has recibido gratuitamente, te costará todo. Te costará todo, querido hermano. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 3. Nos habla de esa buena noticia. Cristo murió por nosotros en un madero. El versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, el que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese evangelio que tenemos que predicar es un Cristo que murió bajo la maldición de la ley. Maldito aquel que es colgado en un madero. Ese evangelio que tenemos que predicar es un evangelio de que una persona murió bajo la ira de Dios porque Él pagó el precio de esa cruz.